Alberto, yo he anotado acá algunas frases. Contar la historia de uno es contar la historia de todos, decís en uno de tus cuentos. Sí. Uno se ve reflejado Bueno, también en lo que pasa ahí. Y yo me preguntaba, ¿será María Teresa Andrueto la protagonista de esta historia? no, en los cuentos, no, directamente no. Nunca, ni en los cuentos ni en las novelas, el objetivo ha sido contar mi propia vida, pero sí que muchos rastros de mi propia vida se han ido metiendo dentro de mis novelas y de mis cuentos. Eh, es el objetivo lo que no es autobiográfico. O sea, mi propósito es mirar una escena y entrar ahí. Pero claro, para esto tengo un depósito acá, y ese depósito es la vida vivida, ¿no? Eh, Ahí abreva uno. de ejemplos que te doy, por ejemplo, no a todo el mundo le gusta esta tranquilidad y el Ajá. campo. A mí me parecía que te estaba viendo a vos en el campo, en esas tardes de la llanura y de los personajes ahí que vos me lo aclaraste muy bien, no son los personajes de tu vida, pero el paisaje y determinadas personas las has conocido muy bien. Eso es lo que te digo. O sea, yo no escribo sobre cosas que no conozco. Y tampoco soy una escritora que va a investigar, que se propone, a ver, voy a escribir un cuento sobre el África y entonces tengo que ir a estudiar sobre África. No, yo la investigación es la vida vivida. Y entonces, en ese cuento, sí, yo conozco la llanura, conozco el campo, conocí gente así, conocí gente como esos hermanos, varias situaciones que he visto, más cercanas o menos cercanas, y bueno, luego está mezclado, no es la vida de uno solo, es varias personas que yo he visto con estas características. En el pueblo se veía, cuando yo era chica, gente más grande que llegaba del campo, que era un poco así, o gente que eran próximos, por ejemplo, de mis abuelos, ese tipo de gente, ese rasgo, esa cosa piamontesa, cerrada, una cosa que ya no existe casi, pero que todavía resiste en algunos lugares, ¿no? Y, y bueno, y sí, yo conozco el paisaje, yo conozco un poco cómo se trabaja en el campo, un poco, no he vivido en el campo, pero sí, sí, he mirado mucho. Me da la sensación, te doy una impresión de lector, cuando empiezan tus relatos o tus cuentos, uno es como que se asoma a una acuarela, donde en un primer momento todo está difuso, no se sabe bien, hasta que finalmente la historia avanza y va viendo los personajes y ya va viendo el núcleo del relato y de la historia. Por ejemplo, de esa señora que pone inyecciones, la Ah, que sí, se iba en la Gina, moto. Gina, Gina, sí. Gina. Vos sabés que hay una máxima de Chekhov que a mí me parece una gran lección de escritura. Él dice, todo lo que decimos debe poder verse. Y entonces el camino es, yo miro algo, y realmente o imaginariamente, generalmente es una combinación de las dos cosas, algo que veo me dispara un imaginario y después ya no es la fidelidad a eso que veo, sino algo que se va componiendo entre lo que veo y lo que imagino. Cuando yo lo veo, si yo lo veo bien, como en una película, el proceso de escritura es escribir de tal modo que sea visible para el otro. Y vos sabés que también tengo como una prueba de que la cosa va o no va, porque cuando yo dejo de ver lo que voy escribiendo, es que la cosa no va bien y me tengo que volver hacia atrás. Es la imagen es central para mí. La imagen y la voz son las dos grandes cosas de la escritura. La voz del que cuenta, que tiene que ser creíble, y la imagen de lo contado. Esa historia que vos contás en tu cabeza ya está con el principio, el desarrollo y el No, final y solo hay que llenarla. ¿O? no, no, no. En una novela no sé hacia dónde voy. Sé desde dónde arranco y no sé hacia dónde voy.
Incluso ahora, por ejemplo, estoy en mitad de una novela y no sé tampoco hacia dónde me va a llevar. En un cuento, generalmente tengo como una, no siempre, a veces tengo solo el arranque, pero a veces tengo como una idea, más bien es como una idea completa de algo que termina de una cierta manera. Y entonces la escritura va hacia ese final. Es desde un origen que voy creando para ir en busca de ese final. Por ejemplo, hay un cuento, no a mucha gente le gusta esta tranquilidad, hay un cuento de un hombre que toca el piano. Sí, Y bellísimo, bueno, bellísimo, en bellísimo. ese cuento, ¿qué pasó? Vino un señor a arreglarme, un muchacho a arreglarme aquí el internet, y me dijo que había estado antes en la casa de alguien, porque me dicen, ¿cuántos libros acá? ¿Qué hace usted? Yo le digo, yo escribo. Y entonces me dice, ay, yo le voy a contar algo. Vengo de una casa donde de arreglarle el internet a un señor grande, y usted sabe que había un piano, dice, y en algún momento él se puso a tocar, hacía mucho que no tocaba o algo así. Y enseguida me pareció que eso era para un cuento. Bueno, lo escribí como 10 años después. O sea que se quedan las historias dentro de mí, pero yo sabía que lo iba a escribir en algún momento, porque lo veía ese viejo. Después le voy inventando lo otro, ¿no? ¿Qué pasó? Que comieron una pizza, que tenía la mujer así o acá. Bueno, todo eso, ¿no? Pero sí, No, sí, eso. el momento donde él le dice, lo invita a comer algo, le paga, le cuenta la historia de esa mujer por la cual él había renunciado a tocar el piano. No quiero spoilear, no sé si usa esta palabra para No, no los libros, importa, no pero importa. pero que lo lean, porque es maravillosa la historia, ¿no? En esos pequeños relatos, en esas pequeñas cosas está la felicidad, me parece, ¿no? Sí, porque la escritura está en los detalles. Entonces esos detalles son los que hacen que el otro vea la escena. ¿Es distinto el proceso de escribir algo para niños que para el resto del público, María Teresa? Mm, no, no tan distinto. Yo solamente veo una diferencia cuando se trata de libros para niños muy pequeños, como puedo decir incluso en qué libros he sentido eso. En Benjamino, en Zapatero Pequeñito, en la serie Fefa es así, en un libro que se llama Clara y el hombre en la ventana, porque es básicamente con ilustraciones. Ahí sí pienso que hay del otro lado un lector o un oyente pequeño en formación. Luego, el grueso de mis libros en esa zona son libros para lectores que ya leen por sí historias más o menos largas, entonces son jovencitos, digamos, o chicos grandes. Entonces ahí, en un Estéfano, o en La niña, el corazón y la casa, o en cuentos como El árbol de lilas, o todo eso, no siento yo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, El árbol de lilas sale en una colección infantil, ¿cierto? Pero si ese cuento, que es un cuento de amor que yo escribí en un momento de enamoramiento, si ese cuento estuviera editado con muchos otros cuentos, sin ilustraciones, en un libro para adultos, bueno, podría ser un cuento breve, digamos, hay cosas que dependen también de la edición, de que esté ilustrado o no, de en qué lugar aparecen. No digo con los niños muy pequeños, porque ahí sí encuentro una diferencia. Con el niño que no lee él todavía, que no puede leer una historia larga, extendida, que no tiene fluidez en la lectura, entonces ahí sí, probablemente sí encuentro diferencia. Y entonces el personaje quizás es un niño pequeño o es la relación con un ambiente eh, eh, familiar, etcétera. Pero igual siempre cuido el lenguaje, siempre eso me interesa mucho. Ahora, ya cuando estamos hablando de una novela o de cuentos como los del Anillo Encantado, los de Huellas en la Arena, como Había una La hora del vez, general, como La hora del general, por ejemplo, ese cuento podría haber ido con otros
si yo lo pongo, en vez de ponerlo ahí, pongo 30 cuentos breves, no los ilustro, y sale en una colección para adultos, bueno, el lector pienso que lo leería como un libro para adultos. Es relativo, ¿no? Ahora, tiene algo que le permite ir a una colección infantil o juvenil, porque tiene repetición, trabaja como con lo esencial, con ideas esenciales, no hay una escena que vuelve y que vuelve, está, digamos, obviamente que no todo lo que se publica puede entrar en una colección infantil o juvenil, pero mucho de lo que entra en las colecciones infantiles o juveniles podría estar en otro lado, en otras condiciones de edición. Es cierto lo que decís, tengo la imagen del dragón, del cuento, que vos Sí, narrás magníficamente bien, y me quedó grabado ese dibujo que tiene el sí, libro, y también me quedó grabada una frase: lo que has vivido y lo que has olvidado, eso serás. así es, así es. Cuando uno, es una frase que toma como una idea oriental, ¿no? Este, que lo que verdaderamente encarna en uno es eso que uno ya no necesita ni recordar, eso que pasó por uno y se quedó y, y nos constituye, ¿no? ¿Qué es lo más lindo que te dijo un chico después de haber leído una de tus historias? Ay, a ver, me han dicho muchas cosas muy bonitas, pero por ejemplo, con el árbol de lilas me han dicho muchas cosas. Este, ahora no me acuerdo exactamente cómo me lo dijo una niña muy bonita em, acerca de esto de buscar y de encontrar. Y, ¿sabes qué te digo? Una mujer me mandó un correo hace muchos años y me dijo, ¿dónde se consigue de esos árboles? Porque es un árbol bajo el que florece el amor. Eso puede ser una de las cosas bonitas. Bueno, hacemos la última pausa y venimos para la despedida, ¿te parece, Tere? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya continuamos.